que descendió desde su trono para cargar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. En nadie más. Nadie es como Él. Oh, gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. En esta tarde, hermanos, continuamos en la serie del libro de Romanos. Estamos apenas en capítulo 5, llevamos ya como 7 domingos ya. Estamos aún por el capítulo 5, esperamos que el Señor nos permita llegar al final, ¿verdad? Pero aún nos quedan bastantes domingos por seguir en este libro que creemos que es la columna vertical del Evangelio. Incluye todo lo que tú y yo podamos hoy estar, tanto la batalla de la carne con el espíritu, tanto la verdadera identidad de Israel, que a veces la sobrevaloramos, ¿verdad? Dios le ha dado, ¿verdad?, una identidad. Ya Dios ha dicho en Romanos claro quién es el verdadero Israel. Vemos todo en Romanos, vemos también la depravación del hombre, vemos también, hoy vamos a estar viendo la comparación, la analogía entre Adán y Cristo, ¿verdad? Y vemos todo, Romanos está, hermanos, todo lo que un creyente necesita para crecer saludablemente, doctrinalmente y lleno de Dios, vivo de Dios. Hermanos, Romanos es esa carta. Es una de esas cartas, pero está muy compacta y completa. Así que quiero invitarles a ir a Romanos capítulo 5 esta tarde. Romanos 5 del 12 al 21. Romanos 5 versos del 12 al 21. Alabado sea el Señor. Su palabra dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Antes de la ley ya había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno muchos murieron, la gracia y el don de Dios abundaron para muchos, por la gracia de un solo hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Alabado sea Dios. Si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación que produce, que dice, vida. Así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. La ley, pues, se introdujo para que el pecado abundara.
Pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reinará por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Padre, gracias en esta tarde por esta porción, oh Dios. Señor, con aguas tan densas, Señor, tan profundas, Padre. Aguas que aún, Señor, nos quedamos muchas veces en las orillas, en la superficie, Señor. Padre, concédenos en esta tarde, Señor, bucear y profundizar un poco más allá, Señor. Padre, para que la verdadera motivación de que esté ya aquí escrita, plasmada, impresa, Señor, en nuestras vidas hoy sea una realidad, Señor. Padre, no nos dejes quedarnos en la superficie, Señor, de tu palabra, Padre. Te ruego, Dios, que me ayudes a no querer decorarla con nada, ni querer añadir ni quitar nada, Señor, sino exponerla, Padre, tal como con la misma intención que fue dicha e inspirada por ti en el apóstol Pablo, Señor. En el nombre de Jesús, y abre nuestro entendimiento en esta tarde, Señor. Y quita toda preocupación, Señor. Yo oro en esta tarde para que todo pensamiento, Señor, toda aflicción, preocupación, estrés de mis hermanos en esta tarde, en el nombre de Jesús, llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo Jesús, Señor. Y te rogamos que nuestra mente sea llena de tu palabra en esta tarde para que baje al corazón y ponerla por práctica, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, el apóstol Pablo entra ahora, ¿verdad?, en una analogía que si lo leemos así un poco apurado, como estamos en esta vida bien apurados, ¿verdad? Hay tantas cosas que hacer que, hermanos, yo a veces he encontrado tropiezo hasta en la concentración, en la lectura. Tenemos en este país, yo me acuerdo que me concentraba un poco mejor en Cuba cuando leía en estos tiempos, ¿verdad? Y no es con la edad, ¿verdad? Porque somos jóvenes, Señor. ¿Quién tiene edad aquí? ¿Verdad? Ahora, hay una cierta carga diaria constante, ¿verdad? Que va contra nuestra concentración y meditación efectiva de la palabra, ¿verdad? Y uno de repente lee este texto y lo que más se acuerda es Adán, Cristo, uno, muerte, otro, vida. Pero, hermano, hay tantos pies de profundidad acá, hermanos, que nos llena de esperanza poder entrar en ella y poder absorber al menos el 20% de ella. Ahora, Pablo entra ahora dando como una resolución. Cuando él dice, por tanto, él está dando una conclusión. Por tanto, esto es una conclusión de algo que él habló en la justificación que vimos el pasado domingo, ¿verdad? Los resultados de la justificación. Entonces, Pablo ahora está como haciendo un resumen y dice, por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Una pausa ahí. Pablo está hablando en los versículos anteriores de que éramos débiles, de que Cristo murió en el verso 6 del capítulo 5, de que éramos débiles, de que ciertamente nosotros crecimos, ¿verdad? Usted no escogió a sus padres, ¿verdad? Usted tampoco escogió a sus hermanos. Usted nació, abrió los ojos en el lugar donde haya nacido, ¿verdad? Pero usted no escogió su familia. Lo que usted sí escogió fue pecar, ¿verdad? Usted pecó porque está natural en nosotros, está en nosotros, ¿verdad? Y no podemos dejar, está el pecado si lo hicimos voluntariamente, ¿verdad? Y ahora uno dice, bueno, ¿y quién es el culpable? Bueno, el apóstol Pablo está señalando acá a una fuente, una simiente, ¿verdad?, de nuestro pecado, pero no está diciendo que él pecó y nos obligó a nosotros a pecar, sino que está diciendo que por causa de su pecado entró el pecado en el cosmos. El cosmos es este mundo, es el mundo material que tú y yo vivimos hoy. Es el cosmos en el griego. Por el pecado de Adán entró el pecado en el mundo.
Y de repente todo el mundo está infectado con esta pandemia del pecado, ¿verdad? Y Pablo entonces continúa diciendo que no se quedó ahí, sino que con esta que con esta infección viene una consecuencia y es la muerte. Entonces uno puede analizar que la muerte no estaba en el proyecto de Dios para los seres humanos. No estaba, porque si entró es que no estaba. Entonces la muerte no era el propósito de Dios para el ser humano, era una eternidad disfrutando con el Padre y de sus bendiciones en esta tierra. Eso quizás quizás es ABC para muchos acá, quizás es nuevo para otros, pero es algo que Pablo está enseñando a una iglesia que estaba existente ya y les está enseñando esto, ¿verdad? Porque no es algo básico. Esto, hermanos, es el porqué de todas las cosas. Entonces Pablo en el versículo 13 dice: antes de la ley ya había pecado en el mundo. ¿Cuándo comenzó la ley? En el Sinaí, ¿verdad? La ley es dada ¿dónde? En el Sinaí. Ahí es dada la ley. Pero entonces, ¿qué sucedió desde Adán hasta Moisés? ¿Qué pasó desde Adán hasta la ley? ¿Qué pasó desde el huerto del Edén hasta Sinaí? Porque Pablo está diciendo después que donde no hay ley no se inculpa de pecado, ¿verdad? Tus hijos no van a saber que no pueden comprar por Amazon Prime o por Amazon sin su permiso. Quizás usted ha tenido el regalo de que le han llegado paquetes a la casa y no han sido comprados por usted, ¿verdad? Pero usted ha visto el bill, que es la notificación lamentable de lamentaciones de que usted algo le salió sin usted haberlo comprado, ¿verdad? Pero si usted le dice: no puedes comprar sin mi aprobación, ¿verdad? No puedes comprar si yo no te doy el sí. Entonces ya esa ley automáticamente te da la justificación de poderle corregir en caso de que compre sin tu permiso. Pero si no lo dices, todo está en el aire, ¿verdad? Es una anarquía, es un reguero en la casa. Entonces donde hay desorden es la oportunidad del astuto. Ahora, Pablo está diciendo que sin ley entonces no se podía inculpar de pecado. Entonces, ¿qué pasó Pablo con todos los existentes desde Adán hasta Sinaí, hasta Moisés? Veamos lo que dice acá. Dice: antes de la ley ya había pecado, verso 13. Pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es, ¿qué cosa? Es figura del que había de venir. Pablo nos da la respuesta. No obstante, reinó la muerte. Sencillamente porque por un hombre que se le dijo, quiero que vayan conmigo en su Biblia, Génesis capítulo 2, por favor. Ahí en su Biblia, usted abra su Biblia o encienda su Biblia. Pero queremos siempre decirle que abra su corazón y encienda su corazón. Amén. Para que su palabra hoy nos renueve y seamos edificados. Génesis 2, verso 16 y 18. Génesis 2, verso 16 y 18. Y después vamos a leer Génesis 3. Génesis 2, verso 16 y 18. Y si alguien puede leerlo, se lo voy a agradecer también. Alguien puede leerlo, siéntase cómodo de leerlo. Hannah. Ok. Amén. Ya está ahí. Está bien. Ahora, interesante que Dios está dándole licencia para todos los árboles, pero le puso una bandera roja a uno solo de ellos. Pero le dio una abundancia de árboles, ¿verdad? Y le dijo:
Y ordenó el Señor Dios al hombre, diciendo: de todo árbol de huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él coma, ciertamente morirás. Adán tenía abundancia para no fijarse en ese árbol. Adán tenía abundancia y plenitud de frutas, ¿verdad? Para fijarse, para comer y no fijarse en este árbol. En el verso Génesis 3, versos del 1 al 3. ¿Alguien puede leerlo esta tarde? Génesis 3, verso del 1 al 3. Igual, ¿está bien? Amén. Ahora vemos que de repente Eva añade algo más. Si usted se fija, lo que leímos anteriormente, Eva añadió algo. Eva añadió, dice, ni siquiera tocarlo. Dios le dijo, no puedes comer de él. Eva le dijo a la serpiente. Dios dijo, fíjense que Satanás comienza diciendo con que ningún fruto del árbol, con que de ningún árbol pueden comer. O sea, la tentación comienza con una mentira, porque la tentación, hermanos, el fin tiene la mentira. El pecado tiene la mentira implícita. El pecado es algo que te va a dar placer por 3, 4 segundos, 3 minutos, quizás 10 minutos, pero después vas a estar muerto, ¿verdad? Vas a estar seco, vas a estar, te sientes mal, te sientes con tu autoestima por el piso, ¿verdad? Porque sabes que le fallaste al Señor. Y el pecado, hermanos, es un placer temporal, pero no sacia el corazón en cuanto al reino de Dios. No sacia al ser humano en cuanto a la voluntad de Dios. Es un sabor temporal, ¿verdad? Pero está lleno de mortandad. Y comienza con la mentira. Y la serpiente le dice, Satanás le dice, con que de ningún árbol podréis comer. Y Eva le añade un poco más. Bueno, no es que las mujeres hablen de más, es que Eva quiso añadir algo más, ¿verdad? No son las mujeres, ¿verdad? Pero Eva le añadió un poco más y dijo, no solamente comer, ni aún tocar se puede. Y la serpiente automáticamente responde y le rebate diciendo, ciertamente no morirás. ¿Verdad? Ciertamente no morirás. Al principio vino tentando, vino tratando de tocar, pero ya después se puso por completo contra Dios. Hermanos, el pecado, una de las cosas que nos va a hacer es que el pecado se enfrenta, se presenta, le plantea la batalla, desafía a Dios por completo, a la palabra por completo, trata de satisfacerte, trata de que te sientas bien, pero el fin es que tu mente y tu corazón se separe del reino de Dios, de su palabra, y que tus deseos comiencen a ser una vez más pecaminosos, mundanos y conformes a este mundo. Pero es progresivamente, es poco a poco. No hay divorcios que hayan ocurrido de un día para otro. No hay divorcios que hayan ocurrido de una noche a la mañana. Es de poquito en poquito. Me reunía hace poco con un pelotero que Dios me ha dado la bendición de poder aconsejarle matrimonialmente, del ministerio de capellanía. Y ayer él se echaba a llorar y me decía, estamos en consejería ahora, todos los miércoles, estamos separados unos de otro estado, pero cada miércoles con este ministerio de consejería estamos viendo cosas en las que hemos fallado. Y me decía, René, es increíble porque son cosas que yo sé que las estaba haciendo mal, pero después volví a hacerlas mal
Y ya llega un punto en que estás tan inmerso aquí que tú dices, ¿cómo regreso atrás? Un punto tanto en que has avanzado tanto que tú dices, ¿cómo regreso atrás ahora? Quiero regresar, pero ya es tanta la arena que me he echado encima, que me es difícil ahora poderme sacudir y poder caminar con ligereza. Hoy en este tiempo estás siendo libre. Y por medio de reuniones, conversaciones, consejería y viendo otras historias, está Dios floreciendo una vez más en matrimonio. Hermanos, Dios es un Dios que restaura. Pero cada decisión tiene consecuencias. Y Adán vio la consecuencia. Eva, quizás hay tantas teorías. Unos dicen, no debió ni haber hablado con la serpiente. No debió ni haber, pero quiero decirles algo. En el hebreo original, lo que dice es que Adán estaba cerca de Eva. Es que estaba al lado de ella. Yo sé que muchas veces hemos aprendido que Adán estaba lejos y que por causa de eso es que ella pecó porque estaba él con otras cosas y la desatendió, la abandonó, por tanto ella cayó. Hermanos, la traducción en el hebreo original lo que quiere decir es que estaban pegados unos con otros. No estaban tan distantes como a veces uno piensa. Y aún así, Adán también la dejó dialogar y hablar y comer después del fruto. La desobediencia de Adán provocó la muerte en todos. Nada en nosotros pudo cautivar a Jesús para venir a la tierra. Tengo una frase, quiero que la vean acá esta tarde en la pantalla. Si me pueden ayudar ahí los hermanos del audio. Dice en el versículo 15. Pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel muchos murieron, la gracia y el don de Dios abundaron para muchos por la gracia de un solo hombre, Jesucristo. Tengo una frase que quisiera poner acá esta tarde, donde es la que dice, pero no sucede con la dádiva, así, o sea, como con la transgresión. Dice, lo escandaloso de esta porción de las Escrituras es lo siguiente. La transgresión fue introducida por uno y automáticamente replicada por todos. Adán pecó, ¿verdad? ¿Qué pasó con Caín y Abel después? Caín asesina a Abel, ¿verdad? Caín prepara este homicidio. Le dice salgamos, fue algo premeditado, diríamos en estos tiempos. O sea, fue un pecado preparado, concebido, planificado. Y después vemos un reguero en la historia de los patriarcas. Un reguero ultra macro exagerado, ¿verdad? Un hombre que asesina a su hermana. Vemos a un hombre que escogido por Dios se disfraza para acostarse con una prostituta y era parte de los patriarcas, ¿verdad? Vemos a dos hermanos, un hermano que le pide a la madre que lo vista de piel de oso para poder robar la bendición a su padre. Vemos historias que tú dices, wow, ¿dónde está aquí la espiritualidad que mi pastor quiere que yo tenga? Si lo que yo veo aquí es una novela. Hermanos, porque el pecado estaba ya en acción. Estaba en acción. Y todo apuntaba a que vendría un ser, una estrella, vendría un hijo por medio del cual vendría la vida a todo aquel que pusiera su fe genuinamente en él. Amén. Todos apuntaban a eso. Y quiero compartirles algo. Mucho se ha dicho que Moisés no vio la tierra prometida. ¿Verdad que la palabra lo dice? No pudo entrar. ¿Quién entró? Josué. Pero yo quiero decirles algo.
Moisés vio la tierra prometida en un monte llamado el monte de la transfiguración. Porque en el momento que Jesús está con Pedro, Juan y Jacobo, dice que se aparecieron dos hombres en ese lugar, Elías y Moisés. Moisés vio la promesa, alabado sea Dios. No vio la tierra física, no vio el símbolo, pero vio la esencia. Vio a Cristo. Vio la promesa, vio el prometido, no vio la fotocopia, vio la imagen digital, vio la imagen original de Dios. Mientras que Josué entró en la fotocopia. Hermanos, Cristo Jesús, esperanza de vida. Y Pablo está diciendo ahora, por medio de aquel entró la muerte y todos pecamos. Pero por medio de Jesús entró la vida. Pero todos nos fuimos obedientes. O sea, por medio de Adán entró el pecado y la muerte. Pero ¿quién aquí fue obediente para que Jesús viniera? ¿Quién aquí removió el corazón de Dios para decir, voy a mandar a Jesús? Entonces ahí viene el texto que muchos conocemos, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La desobediencia de Adán provocó la muerte en todos. Nada en nosotros pudo cautivar a Jesús para venir a la tierra. Hermano, con lo único que hemos colaborado con nuestra salvación es con nuestro pecado. Dios lo ha hecho todo. Él lo ha hecho todo. Dice Pablo ahora hace una comparación entre la transgresión y el don, ¿ok? Entre la consecuencia y el regalo, ¿verdad? Y dice en el versículo 16, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. O sea, es diferente. El don que Dios nos da en Jesucristo es incompatible a aquel que pecó, aquel que es el culpable, a Adán. Hermano, algo bueno de Adán es que Adán no tuvo suegra, ¿verdad? Pero es una bendición, hermano. Yo bendigo la mía en el nombre del Señor. Usted bendiga a su familia, hermano. Dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque el don tenía que sobrepasar a la transgresión. Por esto es que Él dice que tu gloria será mayor la postrera que la primera. Porque ¿cuál era la primera? Estaban en el templo, restaurando el templo y dijeron, no, escucha. La gloria postrera será mayor que la primera. ¿Y de qué estaba hablando? No estaba hablando solamente de una experiencia, no estaba hablando de que la gloria postrera de este templo, ¿quién era el templo? Era Jesucristo. Él dijo, este templo será derribado en 3 días. Esto no va a durar mucho, ¿verdad? Pero Dios levantaría un templo que sería el centro de todas las cosas, sería nuestro centro de oración, que se llama Jesucristo. Por eso es que el tabernáculo ahora no hace falta, sino que el tabernáculo somos nosotros. Donde tú vas, ahí va Dios. Donde vas tú, ahí va contigo el evangelio. Y no significa que donde estés, Dios esté en esa casa. No, hermano, sino si el reino de Dios no está en ese lugar, Dios los está mirando. Pero Dios compara a los que son de su reino a los que no son de su reino. Cuando Nabucodonosor arrastró a Judá y los llevó al cautiverio, habían 2 reyes que también estaban compitiendo para poder llevarse cautivo a Judá. No solamente fue Nabucodonosor, era Necao II y el rey Apríes, que eran los 2 faraones de Egipto. Ellos también querían llevarse cautivo a Judá. Pero Babilonia, ¿verdad? En este caso eran los Nabucodonosor, ¿verdad? Tenía más poder militar, tenía más soldados, tenía más preparación, tenía más hambre, era más sanguíneo. Así que los caldeos
Nabucodonosor era un caldeo y los caldeos invaden Judá. Dios les había dicho eso a los profetas, que por el acto sangriento hostil de Manasés, Judá sería llevado cautivo. Por su pecado, Judá sería llevado cautivo, porque tenían que aprender en carne viva, ¿verdad? Su obediencia tenían que experimentarla. ¿Dónde? En tierra extranjera. Así que Dios permite que Judá sea llevada cautivo, ¿verdad? Pero Necao y Apríes conocían a Nabucodonosor, creían quién era él, pero no eran parte de Nabucodonosor. No eran parte de los caldeos. Hermanos, cuando tú y yo hablemos del reino de Dios en estos tiempos, hablemos no solamente de Dios, hablemos del reino de Dios. Porque mucha gente dice creer en Dios, pero Santiago nos dice que también los demonios creen y tiemblan. ¿Verdad? No es suficiente con creer en Dios. Es necesario nacer de nuevo del agua y del Espíritu, y entonces eres una nueva criatura, la cual será evidente. ¿Por qué? Por los frutos. Amén. No por los dones, sino por los frutos. Aunque los dones sean un complemento, ¿verdad? De que en esa persona vive, habita, reside, no temporalmente, pero permanente, el reino de Dios. Amén. El fruto, hermano, te dice que ese joven o esa joven que estás orando por ella o que estás orando por él es de Dios. El fruto. Es ahí donde Dios trabaja. Amén. Y Pablo está diciendo, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don vino, estoy en el verso 16 para los que me están siguiendo. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Verso 18. Así que, verso 18 del capítulo 5 de Romanos. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación que produce vida. Hermanos, el creyente es para que esté lleno de la vida de Dios. Porque la justificación produce, provoca, planta, siembra vida. Tú eres justificado sin haberlo merecido. Eres justificado sin haber sido justo. Eres parte del reino de Dios sin haber hecho literalmente disparado ni un chícharo, diríamos en mi país. No disparaste un chícharo. Inclusive, aunque tus padres hayan nacido en el evangelio, es menester que tú tengas una experiencia con Dios de salvación. Esto no es por herencia. Mi abuelita era cristiana, yo también soy cristiano. Si no has tenido una experiencia de salvación en el Señor, hermanos, entonces no hay salvación, no hay evangelio. No es por herencia, aunque los padres oramos por los hijos. Pero tiene que llegar el punto en que ellos decidan, yo quiero seguir a Cristo. Yo me siento mal con mi pecado, papá. Mi pecado me obstina. Mi pecado me obstina, papá, mamá. Mi pecado me hace sentir mal. Yo quiero un Salvador. Estoy perdido, estoy perdida. Cuando a tus hijos el pecado les obstine, ese día arrodíllate y dale gloria a Dios. Pero mientras el pecado entretenga, ¿verdad? O traiga alegría, ahí no hay salvación todavía. Cuando el evangelio llega y el Espíritu de Dios llega, hermanos, hay una batalla constante entre la carne y el Espíritu. Y en este país que hay tantas formas de pecar, en tu mismo dispositivo tienes ahí todo lo que estaba hace 50 años atrás en una biblioteca y en una tienda o en un almacén. Todo.
Dios quiere traer santidad a su pueblo. Y quiere que te tomes determinaciones para agradar al Señor. Y Pablo está diciendo que esta vida nueva es consecuencia de la justificación. Hay justificación porque Cristo murió. Hay deseos de agradar a Dios porque previamente hubo justificación. Hay deseos de agradar a Dios porque ya Dios comenzó una actividad en nosotros. Pero por causa de Adán entró el pecado. No sé cuántos han tenido un equipo que hayan ido a jugar algún deporte, ¿verdad? Y que hayan empezado a escoger a los jugadores. Y que usted sabe que se va a quedar de último porque usted no juega bien. Y usted sabe ya lo que le espera porque usted sabe que usted no juega bien. Y ahí están escogiendo y tú estás disimulando, calentando. Disimulando. No disimules más, que tú sabes que te quedas para el último cuarto. Y estás disimulando y los mejorcitos saben que están ahí porque saben que los van a escoger desde el principio. ¿Verdad? Y que después cojan tu equipo y tú estás animado ahí porque te escogió, pero sabes, cuando miras hacia el lado. Wow. Dudaremos en este juego aunque sea 10 minutos. Hermanos, Adán pecó y por su pecado todos pecamos. Entró la muerte. Entramos al peor equipo. Entramos al equipo que nadie quería. Entramos al equipo que todo el mundo estaba. Fuimos parte del equipo que todo el mundo, que nadie quería jugar con él. Pero cuando llegó la esperanza prometida, cuando llegó Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores, ahora por medio de Jesús tú y yo tenemos, hermano, no veas eso como algo, bueno, sí, ya, yo puedo orar. No, tú puedes orar, no. Tú puedes orar porque Cristo murió en el Calvario. Tú puedes orar porque hubo resurrección un día. Tú puedes acercarte a Dios porque un día las cortinas se abrieron, las tumbas sonaron y con su resurrección dice que otros muertos también se levantaron. Alabado sea su nombre. Por eso es que podemos orar y acercarnos a Dios confiadamente ante el trono de su gracia. Porque hubo cruz, hubo resurrección, entonces hay justificación. Yo puedo llamarte hermano, no porque eres de mi país. El hecho de que sean del mismo país no te hace hermano, te hace quizás compatriota, pero hermanos es diferente. Hermanos es porque fluye un ADN igual que el tuyo. No somos hermanos. Yo eso hace años, alguien, hermano. No. Dime amigo, vaya, si quieres dime amigo, te estoy dando hasta que me dejes amigo, vaya. Pero hermano es porque somos del mismo Padre. Aunque sea del país que sea, si estamos bajo el Calvario, bajo la cruz, somos hermanos. Si nacimos en el mismo país, somos compatriotas. Quizás para llamarle, pero hermanos es hermanos. Hermanos en la fe somos hermanos. Amén. Hermanos, y Pablo está introduciendo esta verdad ahora. Verso 20 dice en el capítulo 5, verso 20, para ir concluyendo ya. La ley pues se introdujo para que el pecado abundara. Ahora es cuando se complica la cosa. Dios introdujo la ley para que el pecado abundara. Ahí se complica más esto. Porque uno a veces tiene la idea de un Dios de algodón, un Dios de pirulí, un Dios que es un Dios vulnerable, un Dios. El tema es que la gente se han creado un Dios ellos mismos. Y hay muchos lugares que la gente está adorando a su propio Dios, al que se han creado en su mente. Pero el Dios de la palabra es el que ha hecho todas las cosas para que apunten, ¿sabes a dónde? A su gloria. Y esa es una de las 5 solas de la reforma. Soli Deo Gloria. Todo para la gloria de Dios. Solamente tus tribulaciones son para que la gloria de Dios se manifieste.
tu debilidad es para que en Él te hagas fuerte y que la gloria de Dios se manifieste. Tu aguijón, esa prueba que tienes constante ahí en tu vida, es para que cuando vengas al Señor, si aún no ha sido removida por su gracia, le digas: Señor, quítame esta prueba, Señor, ayúdame en esta dificultad. Sencillamente ve a su palabra, no busques un sueño, no busques aquel que dijo ahora en no sé qué país que tuvo una revelación. Ve a su palabra. Dios le dijo, Jesús mismo le dijo a Pablo: basta de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Hermano, tu debilidad también es el motivo de que el reino de Dios trabaje en tu vida. Nuestra debilidad, nuestro pecado en nosotros es la oportunidad para que el reino de Dios trabaje en nuestras vidas. Su poder se manifiesta en nuestra debilidad. Si Dios fuera una lámpara mágica, hermanos, entonces no estamos hablando del reino de Dios. Dios no es una lámpara mágica. Dios es un Dios que trabaja desde la eternidad hasta la eternidad, en procesos que son cortos, largos, procesos más suaves, más profundos, pero todo es para su gloria. Todo es de Él y para Él. Y es algo que Pablo quiere dejar claro. La ley fue introducida para que el pecado abundara, pero entonces cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reinará por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Jesucristo, Señor nuestro.